Dios les bendiga, hermanos. Bueno, seguimos con la materia de eclesiología. Y vamos a empezar el lunes pasado con punto 2 de la Iglesia Universal. Así que vamos a seguir a partir de allí. Vamos a estar estudiando sobre la Iglesia Universal. Amén. El punto A de nuestro texto habla del hecho de su existencia. Lo primero que tenemos que entender es que sí existe una Iglesia Universal. Nos está citando Mateo 16-18, si tienen por así sus Biblias, vamos a empezar a trabajar un poquito. Mateo 16-18 dice, estoy leyéndolo en la versión de Reina Valera 60. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí utiliza el término iglesia, nuestro Señor Jesús, en singular, o sea, la iglesia única. Colosenses 1:18 dice, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Cristo es la cabeza de su iglesia universal, y otra vez lo habla en singular. Efesios 3:10, lo voy a mencionar, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios era ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Otra vez singular. Ahora va a hablar de este tema polémico de Mateo 16-18, que es si Pedro es la roca, Pedro es el fundamento. Vamos a analizar quién es y cuál es el fundamento de la iglesia. ¿Sí? Un estudio de la enseñanza bíblica sobre el tema de la iglesia sería incompleto sin una explicación bien fundada sobre el significado de las palabras de Jesucristo en Mateo 16, 17 y 18. Curiosamente, este versículo está escrito en letras grandes en el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La doctrina de la Iglesia Católica sobre este tema es bien conocida. El Concilio Vaticano de 1870 lo dejó bien claro. Quien dice que San Pedro no fue designado de parte de Cristo para ser el príncipe de los apóstoles y la cabeza visible de toda la Iglesia, será condenado. Y el Papa Leo el Grande decretó, queda por lo tanto esta verdad, San Pedro queda como una roca, con esta firmeza recibida de parte de Cristo. Según la Iglesia Católica, la roca es Pedro, el primer Papa. Por lo tanto, es Pedro y sus sucesores los que tienen la última palabra en la Iglesia. Pero ¿es esto lo que estos versículos realmente enseñan? El problema de nuestro texto es el siguiente. ¿Quién o qué es esta roca? Existen varias explicaciones, pero solamente una puede ser la correcta. 1. La roca es Pedro. Esta es la doctrina de la Iglesia Católica. Sin embargo, resulta muy difícil imaginarse que la Iglesia de Jesucristo fue edificada sobre un hombre. Aparte de eso, hay otras razones que descartan esa posibilidad. Si estas palabras se hubiesen referido a Pedro, lo más lógico habría sido que el Señor hubiera dicho, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Además, hay un cambio de palabras en el original griego que resulta muy interesante y que contradice rotundamente a la explicación dada por la Iglesia Católica. En el texto original, la palabra Pedro es la palabra griega Petros, que significa piedra suelta. Sin embargo, la palabra roca en el original sale de la palabra griega Petra, que significa precisamente roca firme. ¿Por qué este cambio si Pedro es la roca, como dice la Iglesia Católica? Otro dato curioso es que la palabra Petra, roca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento es usada para una persona. Miren, vamos a ver una cosita. Vamos a utilizar un poquito el Word para ver de aclarar un poquito este tema. ¿Sí? Nos vamos a ir a donde fuimos antes, a Mateo, ¿sí? Mateo 16, Mateo 16, 18.
Mateo 16 y 18. Aquí está, vamos a utilizar, ya varias veces le hablé de este programa, muy útil para nosotros, en estudios de la palabra de Dios. Lo voy a poner aquí para que todos lo puedan ver, ¿sí? Espero lo vean. Bueno, lo que voy a hacer ahora es buscar las referencias de las palabras. ¿Sí? Aquí, abriendo aquí, ¿sí? Fíjense, aquí tengo las palabras en griego, entonces vamos a ver, dice que tú eres Pedro. ¿Mm? Aquí abajo va a salir la definición de la palabra, utiliza cuando dice Pedro, aquí en el 4074, Petros. Palabra primaria, un pedazo de roca, pedazo. ¿Mm? Como nombre, Pedro un apóstol, o sea, está hablando de un pedazo de roca, de piedra, o sea, una piedra más pequeña. Y después cuando habla de roca, aquí el término que usa para roca es 4073, que es Petra, que es una masa de roca, una peña, una piedra, una roca, o sea, una peña. Por ejemplo, muchos de ustedes aquí en México conocerán la Peña de Bernal, que es la tercera roca monolítica más grande del mundo, después del el Pan de Azúcar en Brasil y el Peñón de Gibraltar en el estrecho de Gibraltar, ahí debajo de España. Luego viene como tercera en tamaño de una roca única, monolítica, es el peñón de, la Peña de Bernal. ¿Alguna vez visitaron la Peña de Bernal? ¿La vieron? Es como un piedrototón grande. Bueno, ese sería una petra, una petra. Ahora, un canto rodado, por ejemplo, sería lo que aquí dice el nombre de Pedro, o sea, una piedra, es un petros. ¿Mm? O sea, si yo tomo una piedra en mis manos, es un petros. Y si yo miro la Peña de Bernal, es una petra. Entonces, aquí en el texto, lo vamos a estudiar nosotros, a ver si podemos comparar con otras versiones, otras traducciones, a ver qué dice. A ver, vamos a ver algunas versiones más modernas. La Biblia de nuestro Pedro. Le dice, tú eres Pedro y esta piedra construiré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. O sea, las traducciones son todas muy, muy similares, ¿cierto? Pero fíjense que lo menciona dos veces. Dice, piedra, roca. O sea, tú eres Pedro, eres una piedra, un pedazo de una roca. Entonces, ¿de quién creen ustedes que está hablando aquí el Señor Jesús cuando le dice, tú eres un pedazo? ¿Sí? Y está refiriéndose a la fundación de la iglesia. O sea, todos nosotros somos un petros de la iglesia. O sea, una roca, un pedazo de esa iglesia. Pero la gran roca, el cimiento de la iglesia, que además es su cabeza, ¿quién es? Cristo. Entonces lo que el Señor en ese momento está diciendo es, tú eres una piedrecita de esta roca sobre la cual fundaré mi iglesia. Está hablando de dos personas diferentes, no de una misma persona. No sé si queda claro eso. De todas maneras, después de lo que leímos, voy a correr de nuevo el Sword, por un costadito. Luego de lo que leímos, en lo que en los concilios vaticanos que la Iglesia Católica considera palabra de Dios inefable, inerrable, ¿no es cierto? Si en esos concilios están sacando estas doctrinas, ¿sí? ¿No es cierto? El Concilio Vaticano de 1870, ¿qué dice bien claro? Quien dice que San Pedro no fue designado de parte de Cristo para ser el príncipe de los apóstoles de la Iglesia, será condenado. Es el término que utiliza la Iglesia Católica en sus concilios. ¿Mm? Entonces, ¿para qué discutir? No tiene mucho sentido. Simplemente nosotros conocemos la verdad y seguimos la verdad.
sabemos quién es la piedra y quién es la roca. ¿Tienen alguna duda en este concepto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les queda alguna duda, o sea, de que Pedro es la piedra y Cristo es la roca? ¿Sí? Esto sí, no se pongan a discutir esto con un católico, no es católico entrenado, ¿no? Para pelear con estas cosas. Tampoco es nuestro mensaje de predicación, nuestro mensaje es predicar el Evangelio y hacer discípulos para que conozcan a Cristo. Y lo que sí va a pasar es que toda persona que conozca a Cristo, el Espíritu Santo mora en su corazón y se ha transformado, tarde o temprano se va a encontrar con él. Es tarea ahí ya del Espíritu Santo. Bueno, entonces hay otras razones después que descartan esa posibilidad. Estábamos leyendo esto. Eh, dice que hay un cambio de palabras en el original griego que resulta muy interesante y contradice returnamente la explicación dada por la Iglesia Católica. En el texto original, la palabra Pedro es la palabra griega Pietros, que lo acabamos de ver en el S-Word original, que significa una piedra suelta, lo vimos ahí en la traducción. Y sin embargo, la palabra roca lo define con Petra, que significa una roca firme, una roca monolítica. ¿Por qué este cambio si Pedro es la roca, como dice la Iglesia Católica? Punto C. Otro dato curioso es que la palabra pretra, roca, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento es usada para una persona. La Iglesia Católica pone mucho énfasis sobre la importancia de la tradición de la Iglesia para el desarrollo de ciertas doctrinas. Curiosamente, la tradición de la Iglesia no es unánime en este punto, aunque la Iglesia Católica lo dice. Las interpretaciones de los padres apostólicos de los primeros siglos dan el siguiente resultado. 17 padres apostólicos creían que Pedro era la roca. 8 creían que los apóstoles eran la roca. 44 creían que la palabra Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eran la roca. O sea que Cristo, el Hijo, eran la roca, y 16 creían que Cristo era la roca. Solamente el 20% de los padres apostólicos comparten, por lo tanto, la interpretación oficial de la Iglesia Católica. ¿Sí? El resto están en contra de la enseñanza católica, entre otros teólogos famosos como San Agustín de Hipona, San Jerónimo y otros. No sé si conocen a San Agustín, San Jerónimo, han leído, han tenido la oportunidad de leer alguna obra de ellos. Ojalá la Iglesia Católica volviera a sus bases, a San Agustín y San Jerónimo. ¿Sí? Pues San Jerónimo es el que escribió la Vulgata. San Agustín es el padre de la doctrina católica y él estaba en contra de la enseñanza de que Pedro fuera la roca, fuera el fundamento principal de la Iglesia. El punto E acá dice, incluso si la interpretación de la Iglesia Católica fuera correcta, el texto no dice con ninguna palabra que la autoridad dada a Pedro era transferible a sus sucesores, lo cual le da en lo bajo a la doctrina del papado. Bueno, la roca es el credo de Pedro, la fe en Cristo. Esto explica perfectamente el cambio de las palabras mencionadas arriba. Pedro es solamente una piedra, aunque sea la primera, en el edificio que es la iglesia de Jesucristo. Literalmente el versículo puede ser traducido de la siguiente forma. Tú eres una piedra y sobre esta roca, lo que acabas de confesar, edificaré mi iglesia. O sea, si lo ponemos también en el contexto, ¿qué acababa de confesar Pedro? ¿No es cierto? Cuando Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? O sea que cuando dice que lo que acabas de confesar, sobre lo que acabas de confesar, edificaré mi iglesia, él confesó que Cristo era la roca, que era el Hijo del Dios viviente. Jesucristo quiere edificar su iglesia,
Todos querían juntarse con los primeros todos los que querían juntarse con los primeros cristianos tenían que confesar que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Mm? Hechos 8, 36, 37. Vamos a leerlo. Hechos 8, 36 y 37 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y él dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en Juan 4:15, Juan 4:15 dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Mm? ¿Ya? Reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. El tema central de la proclamación del Evangelio de los Apóstoles era: Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. La convicción de que Jesús es el Cristo era la base de la fe que cualquier persona que en los tiempos de los apóstoles quisiera bautizarse tenía que confesar. Vemos claramente que el fundamento de la iglesia no es una persona humana como Pedro o los demás apóstoles, sino la fe en el Hijo de Dios. Estrictamente hablando, el fundamento es, por supuesto, Jesucristo mismo. La consecuencia de todo esto es que la verdadera iglesia del Señor no puede tener como fundamento otro requisito que solamente la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí? Es un punto demasiado importante para que no quede perfectamente asentado. ¿Sí quedó bien entendido? La conclusión principal, ya recuerden, es nunca ponerse a discutir sobre palabras. Enseñaba Pablo a Timoteo que no discutiera sobre palabras porque solo llevaba a la perdición de los oyentes. Entonces no es, si nosotros le vamos a hablar de Dios a una persona católica, no hay que ponerse a discutir sobre estos puntos. Hay que presentarle al Dios que conocemos y que amamos para que Él pueda también abrir su corazón y conocer a la verdad, y la verdad lo hará verdaderamente. Fíjense que justamente esta falta de verdad en este texto, ¿qué hace? Lo contrario a lo que dice que el conocimiento de la verdad te hará verdaderamente libre. Porque si tú crees, como muchos católicos creen fervientemente, que Pedro es el fundamento de la iglesia, quedan atados a la iglesia. No son libres porque entonces la salvación está en su iglesia, no está en Cristo. Están aceptando el fundamento de su salvación a Cristo. Están aceptando a la base de la iglesia y quedan cautivos en esa mentira. ¿Sí? Y pasa justamente lo contrario. No son libres, no son verdaderamente libres. ¿Bien? Si seguimos adelante, no sé si a ver una pregunta aquí. Bueno, amén. Continuamos entonces. Jesucristo concluye este versículo con una promesa emocionante. Hablando de la iglesia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? A veces lo entendemos así, que la iglesia resistirá los ataques de Satanás, o sea, el diablo ataca y la iglesia se defiende. Pero esto no es lo que este versículo dice. Las puertas representan un castillo o una cárcel en el cual están encerrados los presos, que son las personas espiritualmente muertas. Hades es igual al mundo de la muerte, que pertenecen al reino de Satanás. Las fuerzas que quieren liberarles están detrás de la puerta. Ahora el texto dice que las puertas no prevalecerán contra la iglesia.
Esto significa que no es el diablo el que está atacando la iglesia, sino todo lo contrario. La iglesia está a la ofensiva y además ganará la victoria. El mismo diablo queda sin poder ante Jesucristo, que venció la muerte por la resurrección y quien da la vida a todos los que creen en él. La iglesia vencerá. Amén. O sea que tenemos asegurada la victoria contra el reino de las tinieblas. También a mí me enseñaron, algunos estudios participé y que leyeron, que cuando dice este versículo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, también significa que aunque pasen sus discípulos, aunque pasen las generaciones de creyentes, ¿sí?, seguirá viva la iglesia, porque hay una herencia, ¿sí? La iglesia es una iglesia generacional, ¿sí? Y por más que haya muerte en la iglesia, que vayan pasando unos y otros, la iglesia seguirá con las nuevas generaciones y seguirá viva, nadie podrá contra eso. ¿Bien? Y bueno, fíjense cuántas generaciones hemos pasado desde que Cristo caminó en esta tierra hasta el día de hoy. Y sigue habiendo nuevos discípulos y siguen apareciendo nuevos discípulos jóvenes y muchos nos precedieron y muchos irán después de nosotros. Y la iglesia seguirá de generación en generación. C. Figuras de la iglesia. Cuando Cristo dijo edificaré mi iglesia, no se refería a la iglesia local, sino a la iglesia universal. Está formada por el conjunto de todos los creyentes alrededor del mundo. ¿Sí? Si hubiera bases en la Luna o en Marte y allí hubiera creyentes, también formarían parte de la iglesia universal. O sea, va más allá del tiempo y el espacio. La unión que tenemos todos los que hemos creído, que formamos parte de la iglesia universal, es espiritual. O sea, no está limitada por el tiempo y el espacio. El Nuevo Testamento está usando algunas ilustraciones y ejemplos para presentarnos la iglesia como un organismo vivo. Punto 1. Menciona y compara la iglesia como un cuerpo. Efesios 1, 22, 23. Nuestra iglesia, Efesios 1, del 22 al 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí en Efesios 1, 22, principalmente en el 23, menciona que la iglesia es parte del cuerpo, es parte del cuerpo de Cristo. Vemos el texto, es una ilustración de la unidad y la universalidad de la iglesia, es el ejemplo del cuerpo. Como la cabeza tiene autoridad sobre el cuerpo físico, así también Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Esta ilustración enfatiza la unidad de todos los creyentes, porque tanto judíos como no judíos tienen una parte en el mismo cuerpo. No hay diferencias entre ellos, todos somos unos en Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice, Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, Cristo está cuidando la iglesia, dándole líderes para que cada uno de los creyentes crezca espiritualmente y llegue a ser más maduros. Efesios 4:12. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Después cita 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, 16 y 17, allí dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La participación de los elementos de la Santa Cena, pan y vino, es una ilustración de la unidad de la Iglesia como cuerpo. ¿Bien? Bueno, y la referencia de la Iglesia Universal como un cuerpo. Ahora habla de la Iglesia como esposa. Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí tenemos, sigo con el texto, aquí tenemos una comparación entre la relación de esposo y esposa dentro del matrimonio y a un lado la relación entre Cristo y la Iglesia, al otro lado. Esta ilustración nos enseña el amor tan grande de Jesucristo por su Iglesia. Efesios 5 también aquí habla del 2 y del 25. En el 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y después en el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otro énfasis de la ilustración nos muestra la posición de honor de la esposa. En las bodas tradicionales de Oriente, en el día del compromiso matrimonial, la novia recibe la promesa de la bendición futura con su novio. De forma parecida, la iglesia de hoy es una novia prometida a la espera del regreso de su novio, que es Cristo. La segunda parte de la boda oriental era la ceremonia de la boda, cuando el esposo volvió para llevar a la esposa a su casa. Así también la iglesia está esperando a la segunda venida de Cristo en la ceremonia nupcial de Oriente. La boda termina con un banquete espléndido, igualmente la iglesia tiene la promesa de un banquete glorioso. Amén. Vamos a leerlo en Apocalipsis. ¿Cuántos están esperando participar de ese banquete en las bodas del Cordero, cuando el Señor nos arrebate y nos encontremos con Él en las nubes? Apocalipsis 19, 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se ha concedido que se le ha concedido, perdón, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lo vamos hasta el 9, sí. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos están esperando participar de la boda? Participar de esa cena de las bodas del Cordero. Amén. Sí, Señor, ven a buscarnos pronto. ¿Vamos bien hasta aquí? No veo una duda, preguntas, nada. El punto 3 habla de un edificio. ¿Mm? La iglesia como un edificio. Vamos a ver Efesios 2 del 11 al 18. Efesios 2 del 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Entonces dice, Pablo hizo hincapié en el hecho de que judíos y gentiles están unidos en Cristo. Aquí Pablo reescribe la unidad de la iglesia usando el ejemplo de un edificio. Efesios 2, 20, 21. Vamos a ir al 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí, comparado con el tema de Petros Petra. ¿Sí? Aquí Pablo está reconociendo que la principal piedra de la iglesia, la piedra del ángulo, la que sostiene la iglesia, es Jesucristo mismo, ¿sí? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No sé si alguno de ustedes sabe, está haciendo una comparación a un método de construcción romano muy difundido, cuando habla de la piedra del ángulo. No sé si alguno de ustedes saben cuál es la piedra fundamental o la piedra del ángulo del arco romano, que era la base de construcción de los romanos de la época. A ver, vamos a buscar algún ejemplo, alguna imagen. ¿Mm? A ver si encuentro imágenes. La piedra angular. Miren, esta imagen está muy bien. Esta es un blog aquí, donde trae esta imagen, donde dice, poniendo a Cristo como la piedra del ángulo. Este es el arco romano, ¿sí? El arco romano no tiene cemento, no tiene nada que lo une, son piedras que están siendo mantenidas por la propia gravedad y por el propio peso. Y cuando más peso se le pone arriba, más se empuja hacia abajo y hacia los lados y más firme queda, sin necesidad de cemento ni nada. Pero esta piedra de aquí que está en otro colorcito rojo, no sé si lo llegan a ver, si pudiera ampliar esto, está muy bueno. Guardar imagen, tira del ángulo, un segundito. Ahora que la guardé, un segundito, vamos a abrirla y ampliar. Esta es bastante buena imagen para utilizarla. Ahí bien, vamos a verla. No sé si lo llegan a ver. ¿Sí? El famoso arco romano. Si ustedes ven cualquier construcción romana, inclusive el Coliseo, a ver si tengo una imagen del Coliseo. Miren, aquí una imagen del Coliseo romano, o lo que queda de él, ¿no? Porque estaba hecho de 3 capas, la interior, media y de afuera. Todo esto que falta, y todo lo que falta de aquí, de las exteriores, se cayó en diversos terremotos que hubo durante el tiempo. Pero fíjense aquí, donde tengo los arcos romanos, ve que todo está puesto sobre arcos. Arcos, arcos, a veces era el método principal de construcción.
Y si aquí tomamos, si nosotros pudiéramos ver estos arcos, que son como los más claritos, a ver si lo puedo agrandar, van a ver que cada arco, perdón, tiene una piedra angular. Ese era el secreto principal de las construcciones. Los acueductos, todo está construido de la misma manera, arco sobre arco sobre arcos. Bueno, va bajando la imagen como en las épocas que teníamos. ¿Recuerdan? Nos conectábamos por teléfono. Y se conectaba, bueno, más o menos así bajaban las imágenes en esa época. Se va bajando. Pero fíjense, cada uno de estos arcos, si ven mi flechita, ahí en medio, siempre tiene una piedra angular. Aquí no se ve tanto porque se le ha hecho mampostería encima, se le ha puesto mampostería. De este lado, que es donde yo quería ver, no hay tanta mampostería y aquí se está viendo la piedra angular. Miren mi flechita. ¿Ahí? Esa es la piedra angular. Sobre esa piedra se basa todo el peso. Si yo saco esa piedra, se derrumba todo. ¿Ven? Cada arco tiene la piedra angular ahí. Ahí la flechita la estamos. En las otras no se ven porque hay mampostería. Miren, en esta aquí, medio también se ve ahí la piedra de cada arco. Bueno, sí se llegó a ver. ¿Ven? Voy a quitar esto, no nos aporta nada en este momento. Y aquí tenemos, esta es la piedra. Yo la quito, todo se cae. Entonces, la imagen que está diciendo de Cristo como la piedra que descartaron los edificadores viene a ser la piedra principal, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en Efesios 2. Amén. Esa es la imagen que está utilizando Pablo. Acuérdense que vivían en un mundo romano donde las construcciones más grandes eran todas romanas. Efesios 2. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En el ejemplo del edificio, Jesucristo es la piedra del ángulo en la construcción de edificios de los tiempos de Jesucristo. La piedra del ángulo sirvió como piedra de referencia para todas las paredes y muros. En Cristo, el edificio va creciendo, indicando que de esta manera la obra de Cristo en la edificación y la construcción de la iglesia. Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Como un edificio crece cuando es construido, así también la iglesia como organismo vivo está creciendo cuando nuevos creyentes se juntan al edificio. Punto 4. ¿Sí? O sea, los sacerdotes. Aquí vimos, vamos a repasar un poquito, que es un cuerpo, una esposa, edificio, y ahora vamos al otro fundamento que es los sacerdotes. ¿Mm? Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol une el ejemplo del edificio y el ejemplo del ministerio sacerdotal, diciendo, vosotros también, como piedras vivas, graves pedros, o sea, como pedazos de la roca, piedras, no petra, roca, sino piedra, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto nos trae a la memoria Éxodo 19, 5, 6, donde Cristo declaró que Israel era un reino de sacerdotes. En Israel, sin embargo, solamente los de la tribu de Leví podían servir como sacerdotes. En la iglesia, cada uno de los creyentes es un sacerdote. En vez de sacrificios animales, estamos ofreciendo a Dios sacrificios espirituales.
Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hasta tenemos canción de esto, hasta lo cantamos. Entonces dice, la singularidad del sacerdocio en el Nuevo Testamento se refleja también en 1 de Pedro 2:9, donde Pedro habla de un real sacerdocio. Los creyentes del Nuevo Testamento somos sacerdotes y reyes al mismo tiempo. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el Antiguo Testamento esto era imposible. Uno podía ser o de la línea real, la tribu de Judá, o de la línea sacerdotal, la tribu de Leví. En la iglesia todos somos sacerdotes, mientras que en el Antiguo Testamento solo los levitas tenían este privilegio. Todos los creyentes en Cristo tienen un acceso directo a Dios a través de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote de la iglesia. En el Antiguo Testamento los judíos podían acercarse a Dios solamente por mediación de los levitas. ¿Amén? Punto 5. Nos compara con un rebaño. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Compuesta. En el Nuevo Testamento esta analogía se refiere a toda la iglesia, perdón, en Juan 10:16, estoy aquí arriba. Una comparación muy hermosa que nos muestra la relación entre los creyentes y el Señor. Los creyentes de la iglesia son llamados rebaño. Entonces vamos a ver Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Primera de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí la grey la compara con el rebaño. En el Antiguo Testamento solo el pueblo de Israel fue llamado rebaño. Jeremías 13:17. Jeremías 13:17 dice, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Se habla del pueblo de Israel como el rebaño de Dios. En el Nuevo Testamento esta analogía se refiere a toda la iglesia compuesta por judíos y no judíos. Y vuelve a citar Juan 16, que ya lo leímos. Esta comparación pone énfasis sobre el hecho de que los cristianos individuales que componen la iglesia pertenecen a Jesucristo. Jesús lo dejó muy claro que el rebaño son sus ovejas. ¿Sí? Juan 10:26 y 27. Dice Juan 10:26 y 27, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Ven? Y que están segurísimas en su mano. Además, las ovejas responden a la voz de su pastor. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas y ellas conocen su voz y le responden. Amén. Todos formamos parte del rebaño. Gloria a Dios. Aunque hay algunas ovejitas un poquito más negras en el rebaño, pues somos rebaño.
6 nos compara con un pámpano en Juan 15. Jesús habla de los estrechos vínculos que él tiene con los creyentes. Esta relación puede compararse con la relación entre la vid y sus pámpanos. Jesucristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador que está labrando la tierra para que los pámpanos lleven fruto. Los creyentes son los pámpanos que viven por su relación con la vid. Los pámpanos reciben su alimento por ser unidos a la vid, mientras que están unidos a la vid, serán capaces de crecer y llevar fruto. Esta relación expresa tanto la unión y la comunión de los creyentes con Cristo. El mandamiento que Cristo dio a la iglesia es el de permanecer en Cristo. Juan 15:4. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esto significa que tenemos que seguir confiando en Cristo con todo nuestro ser. El propósito de los pámpanos es el de llevar frutos. Los que permanecen en comunión con Cristo llevarán fruto. Juan 15:5, lo acabamos de leer. Y el ejemplo de la vid y los pámpanos, por lo tanto, muestra la relación vital entre los miembros de la iglesia y Cristo. Un segundito. ¿Alguna vez vieron qué es un pámpano? No, si consigo. Creo que hay alguna imagen de un pámpano. A ver si esta imagen la puedo agrandar. A ver si puedo mover esto por aquí. Un momentito. Y ahí voy a poner algunas imágenes de un pámpano. Miren, bueno, aquí hay, estas ramas están injertadas en la rama principal de la vid, ¿sí? O sea que todos estos frutos que cuelgan aquí, todos estos racimos de uvas, son pámpanos, que están dando frutos. Bueno, fíjense aquí, esta imagen está interesante. ¿Ven aquí cómo esta rama está injertada en la rama principal? ¿Sí? Se abrió un corte en la rama y se puso allí el pámpano. Esta rama que nace aquí depende de alimentarse de la vid. ¿Qué pasa si no se alimenta? Se seca, no da fruto. Aquí hay un señor que muestra cómo con una herramienta va a cortar la rama principal de la vid para ponerle un pámpano. Pero fíjense cómo los pámpanos dan estos frutos. ¿Qué pasaría si uno está aquí seco? Lo van a cortar y lo van a tirar, ¿no? Bueno, está mostrando todos los pámpanos. Estos son los pámpanos. Con eso es lo que nos compara el Señor. También. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿cómo nosotros como pámpano podemos vivir? Podemos vivir dependiendo del alimento que viene de la vid. ¿Cómo sería que nosotros nos alimentemos de la vid?
Amén. Con palabras. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo? Te alimentas de la palabra. Palabras, alimento, la oración, estar en comunión con Cristo, la meditación, obedecerle, o sea, vivir una vida en Cristo. El pámpano que se está alimentando de la vid, está viviendo su vida de la vid, depende en todo de la vid. La pregunta es, ¿nosotros dependemos en todo de Cristo? ¿O condicionamos a Cristo en nuestra vida? Porque si lo condicionamos no recibimos todo el alimento y el pámpano tal vez no se seque porque recibe una parte, pero no da esos frutos, ese racimo de uvas bonito. Daría unas cuantas uvas pasas así, ¿no? Colgando. ¿Qué somos nosotros dentro de la grey del Señor? Uvas así bonitas, grandotas, o unas uvas pasas así todas marchitas. Depende de nuestra comunión con el árbol, con la rama principal de la vid que es Cristo. Bueno, ahí termina el tema de la Iglesia Universal. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos porque vamos a empezar a hablar de la iglesia local. Nos quedan unos minutos, así que vamos a aprovecharlos. Si no hay ninguna pregunta, punto 3. La iglesia local, su organización. Punto A, lo más importante de toda iglesia que tiene que entender. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Si sacamos a Jesucristo, acuérdense de la piedra al ángulo, se cae toda la edificación. ¿Mm? Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? El pastor. Cuidado las iglesias pastorcéntricas. Una iglesia tiene que ser Cristo, cuidado. El pastor es un siervo de Cristo. Todas las ovejas son siervos de Cristo. El pastor solo tiene una función dentro de la iglesia especial, pero no es. Cuidado con esos ministerios partocéntricos donde el pastor viene y yo soy el pastor el que tiene la visión, el pastor, ¿sí? Sigan todos al pastor, obedezcan al pastor, y el pastor se pone en el centro del lugar que le corresponde a Cristo. Lo mismo cuando escuchen predicaciones, toda predicación tiene que ser cristocéntrica. Si no está Cristo en una predicación, estuvo vacía, le faltó esencia, la piedra fundamental, el contenido. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nos manda a leer primera de Timoteo 1, 17, donde dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios sabio, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí dice el texto, Dios es el único verdadero Rey. En la iglesia se anula el pecado básico del hombre, la rebelión contra Dios. En la iglesia Dios de nuevo es reconocido como Señor. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, el jefe, la piedra fundamental. Efesios 1:22 expresa la misma verdad y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, de todas las iglesias locales. Estamos hablando de la iglesia local ahora, su organización, ¿cómo debe organizarse? La cabeza, la iglesia local, ¿quién es? Cristo. ¿Mm? Después habla de ministerios extraordinarios.
porque es un cuerpo donde la cabeza es Cristo y donde después tiene miembros, cada miembro una función específica dentro de ese cuerpo. ¿Qué pasa si a un cuerpo yo le saco el hígado? Dice, es un órgano, nada más, tiene tantos órganos en el cuerpo, pero ¿qué pasa si a mí me sacan el hígado? ¡Me muero! No se puede. Todas las partes del cuerpo son importantes. ¿Qué pasa si me sacan el dedo gordo del pie? Puedo caminar, pero ya no puedo correr. Así de importante es cada pequeño miembro del cuerpo. Entonces, ahora voy a hablar de ministerios extraordinarios. El primero, el de los apóstoles. Estrictamente hablando, solo se refiere a los 12 apóstoles y a Pablo. Pero también se usa en relación con hombres que ayudaron a los apóstoles en sus tareas, como Lucas. Hechos 14, 4, 14 habla de Bernabé. Hechos 14 del 4 al 14. Vamos a Hechos 14 del 4 al 14 dice: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó la palabra a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para sanarlo, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Entonces en el 14:14 dice, lo menciona apóstoles, tanto a Bernabé como a Pablo. Los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Ellos tenían cualidades muy específicas. Recibieron su ministerio directamente de Dios Padre o el Hijo. Marcos 3:14. Y en 6:13, Gálatas 1:1. Marcos 3:14, ahora vamos a leer aunque sea uno. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cristo los eligió directamente. Punto B. Eran testigos de la vida de Jesucristo y sobre todo de su resurrección. Juan 15:27. Vamos a leer aunque sea uno. Juan 15:27 dice: y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Punto C. Eran conscientes de ser inspirados por el Espíritu Santo en su enseñanza. Hechos 15:28. Hechos 15:28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Amén? Entonces eran conscientes que eran guiados, no son inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Punto D. Tenían el poder de obrar milagros para autenticar su mensaje.
Ahora vamos a leer Hebreos 2.4, para cambiar un poquito. Hebreos 2.4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, los apóstoles. Ahora vienen los profetas. En el Nuevo Testamento habla en muchos versículos de profetas. Bueno, son muchos versículos, nos llevaría mucho tiempo, así que les voy a encargar que luego hagan la tarea de leerlos. Hechos 11:28 habla de que Ágabo y los otros predicen una hambruna en Jerusalén. Hechos 13:1-2, en la iglesia de Antioquía hubo profetas y maestros. Hechos 15:32, Judas y Silas eran profetas y consolaron y confirmaron a los hermanos. 1 Corintios 12:10 habla del don de profecía. 1 Corintios 14:3, la meta de la profecía es edificación, exhortación y consolación. Efesios 2:20, apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. En Efesios 3:5, apóstoles y profetas reciben la revelación de Dios. Efesios 4:11, Dios constituye apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, etc. En 1 Timoteo 1:18 dice, se hicieron profecías en cuanto a Timoteo. Primera de Timoteo 4:14, Timoteo recibió un don mediante profecía. Los profetas del Nuevo Testamento tenían en primer lugar la tarea de edificar a la iglesia y en ocasiones revelaron misterios o predijeron acontecimientos futuros. Bueno, profetas. 3. Evangelistas. Juntamente con apóstoles y profetas también se menciona a los evangelistas del Nuevo Testamento. Hechos 21:8, Felipe era uno de los diáconos, era evangelista al mismo tiempo. A ver, vamos a ir a Hechos 21:8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Sí? O sea, cuando menciona que es uno de los 7, es uno de los diáconos, y ellos quedaron en su casa. ¿Sí? Efesios 4:11, voy a hacer más arriba, lo menciona más arriba, Efesios 4:11, aquí. Dios constituye apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera. Y 2 Timoteo 4:5, Timoteo era evangelista. A ver, 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se habla de que el ministerio, confirmado por Pablo de Timoteo, era el evangelista. Ellos acompañaron y asistieron a los apóstoles, los evangelistas. Y ahora habla de ministerios ordinarios de la iglesia local. El primer ministerio es el de anciano. Significado de la palabra. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que tratan de este ministerio. Presbúteros, ancianos, se refiere al ministerio de ser uno de los líderes espirituales de la iglesia. El otro término es episcopos, obispo, se refiere a su función o tarea. A veces para esto se usa también la palabra pastor en castellano. O sea que anciano, pastor, obispo, es lo mismo. Las dos palabras son intercambiables y no designan dos grupos distintos o dos ministerios distintos. Hechos 20, 17, 28. A ver, Tito 1, 5, 7. Vamos a leer a Tito. 1, 5 y 7. 5 al 7 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Este va a estar 7, pero bueno, después sigue, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, aquí hablamos del ministerio de los ancianos. En 1 Pedro 5:1-2, se lo dejo para que lo lean. B, el número, cantidad de ancianos. ¿Cuántos ancianos? ¿Mm? Hechos 14:23, dice, a ver, Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, ancianos, plural, varios. Hechos 20:17. Hechos 20:17. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, plural. 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Acá utiliza el término obispos, pero otra vez en plural. El oficio de pastor, como lo conocemos en las iglesias presentes, no existe en la Biblia. El liderazgo de una iglesia está en manos de los ancianos, plural, ancianos. Bueno, punto C, sus tareas. Primera de Timoteo 3:1. Vamos a leer Primera de Timoteo 3:1, dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 3:1. Trabajo de un pastor implicado en la tarea de guardar al rebaño. Primera de Timoteo 5:17 ahora. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Gobernar la iglesia implica áreas prácticas. Por ejemplo, en cuanto al dinero, Hechos 11:30, Hechos 11:30 dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Hechos 11:30. Y para algunos la enseñanza, por ejemplo, en cuanto al dinero, y para algunos la enseñanza. Aquí habla de la enseñanza. Tito 1:9, Tito 1:9, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Entonces dice, enseñar la doctrina sana para guardar al rebaño. Punto D, las calificaciones. Primera de Timoteo 3:1-6. Primera de Timoteo 3, del 1 al 6, habla de cómo debe ser, cómo debe estar calificado. A eso se refiere un anciano. ¿Qué requisitos tiene que tener un anciano para estar calificado como anciano? 3 del 1 al 6. Vamos a leer, dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Después dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí? Entonces habla énfasis en el orden en la iglesia es de mucha importancia. Es la casa de Dios, 1 Corintios 3:9, y a través de la iglesia Dios muestra su sabiduría inclusive a los ángeles. Efesios 3, pues ya lo leímos, vamos a volver a leerlo, es un misterio importante. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que un obispo, pastor, debería ser capaz de enseñarle doctrina a las huestes celestiales. ¿Tenemos hoy un pastor capaz de enseñarle doctrina a las potestades y principados en los lugares celestes? Pues ese debería ser su función. Tito 1 del 7 al 9, vamos a ir otra vez, Tito 1 del 7 al 9, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso ganancia de su hijo, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con saña enseñanza y convencer a los que contrarian. ¿Ya? Aquí lo menciona como similar a lo mencionado aquí. Amén. Bueno, hoy vamos a llegar con nuestro estudio hasta aquí. Vamos a seguir el próximo lunes. Ahora ya pasando al segundo nivel, son los diáconos. ¿Sí? Hablamos primero de ancianos. ¿Sí? Y ahora luego vamos a hablar de los diáconos. En un segundito, vamos a anotar aquí donde quedamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran ver antes de que terminemos? ¿Amén? ¿No? No veo ninguna pregunta. Pues bueno, si me permiten voy a congelar un minuto, voy a